Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. En esta mañana vamos a oír lo que Dios tiene para su iglesia. Y tenemos el privilegio, el gusto que esté con nosotros un pastor y un amigo personal, como es el pastor y maestro Matías Rocha. Bienvenido, pastor. Bienvenido a la casa del Señor. Dios le bendiga en esta mañana, amén. Poder estar en esta mañana con ustedes. El solo hecho de poder compartir la palabra del Señor ya es una bendición. Y mucho más ver actitudes como la que estuvo el pastor Aldo. Hoy en día, cuando uno ve que el ministerio apostólico es usado para beneficio propio, para enriquecernos, para traer más fama, ver este tipo de actitudes, la verdad que nos bendice mucho, ¿no? Así que doy gracias al Señor. Reciban los saludos en esta mañana de mi esposa. Ella quería estar acá con ustedes también, pero nosotros también tenemos nuestro culto general los domingos a la mañana. Así que ella se quedó allá con la iglesia. Reciban los saludos de ella, por favor. Amén. Quiero que vamos rápidamente, hermanos, a la palabra del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro. Gracias. En el libro de Romanos, abra su Biblia. En estos días celebramos, recordamos el sacrificio de Cristo, hoy su resurrección. Y el Señor murió y resucitó para poder traer libertad de toda cadena, toda atadura que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Amén. Pero a pesar de que Cristo hizo eso, hermano, muchas veces uno ve que en muchas vidas todavía eso no se ha manifestado. Muchos todavía no han entendido o no se les ha revelado el poder que la cruz tiene. Y por ende todavía las ataduras, no solo en el mundo, sino aún dentro de la iglesia, están en nuestras vidas. Por eso yo en esta mañana en Romanos capítulo 7, desde el versículo 19 en adelante hasta el final del capítulo vamos a leer. Y en esta mañana quiero compartirles acerca de cómo ser libre de aquellas ataduras que aún puedan estar en nuestras vidas. Uno entiende que, hermano, lamentablemente vamos a pecar hasta que Cristo venga. Estamos en un proceso de santificación y mientras tanto pecado va a haber en nuestras vidas, pero una cosa muy distinta es cuando hay una atadura. Una cosa es cuando uno peca eventualmente en ciertas cosas. La Biblia dice que el cristiano no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios que está en él no le permite hacer eso. Pero muchas veces uno ve que la práctica del pecado está en nosotros. Es algo recurrente, es algo que uno lo hace a diario. Y yo quiero en esta mañana enseñarle a través de esta palabra cómo ser libre de esas ataduras. Romanos capítulo 7, versículo 19 en adelante. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Dios bendiga a la gente que nos escucha por las ondas radiales también a esta hora y aquellos que nos ven por televisión también. Dice así la palabra del Señor, 19 en adelante: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el último versículo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hace un tiempo atrás vino una hermana, para los que no saben, tengo la bendición de poder enseñar en un seminario. Y hace un tiempo atrás una hermana del seminario vino y me dijo, pastor, necesito que usted me ayude en algo puntual. Tengo un hijo, en ese entonces su hijo tendría aproximadamente 15 años. Me dice, él está atado a las drogas, está atado al alcohol, a la delincuencia y ya he hecho todo lo que estaba a mi alcance y ya no sé qué más hacer. Yo le pido que usted me ayude y yo le dije, y en su iglesia, no, él no quiere saber nada en nuestra congregación, así que lamentablemente él no recibe a nadie de nuestra iglesia. Entonces yo le dije, bueno, justo nosotros estábamos organizando un campamento. Yo dije, hágame el contacto con él, lo vamos a llevar al campamento, lo vamos a becar en el campamento. Lo llevamos él en el campamento. Si bien los primeros días estaba literalmente como una piedra, la presencia de Dios caía, mire, la gente era llorando, realmente algo muy lindo, pero él estaba duro. Pero el Señor comenzó a golpear su corazón a tal punto que hubo un día que vino quebrantamiento en su vida. Él aceptó a Cristo y hubo algo del Espíritu que comenzó en él. Luego lo dejamos con la hermana y le pedimos que por favor lo llevara a la iglesia. La cuestión es que pasó los días, yo 2 semanas después la llamé y me dijo, gracias pastor, él está muy bien, aunque no quiere ir a la iglesia, pero estamos orando, pero hemos visto un cambio en su vida. La cuestión es que 1 año después yo me encuentro con ella y yo le pregunto por este joven se llamaba José, y yo le digo, hermana, ¿cómo está José? Y cuando yo le hago esta pregunta, ella comienza a llorar. Y uno sabe cuando alguien llora de tristeza y cuando llora de alegría. Uno sabe cuando alguien llora de gozo y cuando llora de amargura. Y el lloro de ella era de tristeza y de amargura. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ella lloraba amargamente y no podía parar. Y cuando paró yo le digo, hermana, ¿qué pasó? Y ella me dice, por lo visto usted, pastor, no sabe nada de lo que pasó con José. Y le digo, no, por eso le pregunto. Y me dice, sabe que lamentablemente al comienzo las cosas iban muy bien. Hubo un cambio en él, pero él no se quiso congregar. Y nunca fue a la iglesia y comenzó a enfriarse. Y sabe que el cambio que él tuvo en su vida luego fue un retroceso. Y sabe que él comenzó a hacer las cosas de manera más fuerte que antes la hacía. Comenzó a consumir mucho más, comenzó a robar, a delinquir mucho más de lo que antes lo hacía. Y lamentablemente llegó un momento que se quitó la vida. En un día yo llegué y lo encontré en su cuarto, prendido de una soga. Y yo misma, pastor, lo tuve que bajar de ese lugar. Cuando ella me dijo esto, hermano, fue como un puñal literalmente que se me había clavado en el corazón. Yo había tenido la oportunidad de abrazar a este joven, de ministrarlo, de orar por él. Y cuando ella me compartió esta noticia fue algo muy, muy doloroso para mi vida. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Ella me comenta y me dice, ¿sabe, pastor, que él antes de morir nos dejó una carta? Y sabe que fue tan impresionante que prácticamente ella como que se la había aprendido de memoria la carta. Porque me la comenzó a deletrear prácticamente palabra por palabra. Y un poco resumiendo lo que este joven decía en esta carta, él les pedía perdón a sus padres, decía, papá, mamá, les pido perdón por tanto daño que les causé, por tanto dolor, por tanta tristeza, perdón por las veces que les robé, perdón por esto, perdón por aquello. Y lo que más me impactó, hermano, y a esto quiero llegar, que él termina su carta diciendo esto, mamá, papá, me quito la vida
porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Mamá, papá, me quito la vida porque, en otras palabras, no tengo el poder para cambiar. Lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Yo no quiero consumir, no quiero delinquir, pero eso es tan fuerte en mi vida, es una atadura que me lleva a caer en eso. Y sabe que yo veo en este pasaje, en el versículo 19, que la misma frase que este joven usó, la usa el apóstol Pablo. Y el apóstol dice, hay algo en mi vida que yo tengo y no lo quisiera tener. Hay algo que yo hago y no lo quiero hacer. Algo en lo cual yo caigo y no quisiera caer. Hay un pecado que me gobierna y, oh por Dios, que no lo quisiera tener. Y hermanos, yo veo que muchas veces en nuestras vidas nos pasa lo mismo. Hay cosas que no quisiéramos tenerlas, pero las tenemos. Hay ataduras que desearíamos que el poder de Dios nos libere, pero a veces porque nosotros no hacemos ciertas cosas, continúan en nuestras vidas. Hay gente atada a la mentira, hay gente que no puede dejar de mentir. Cada 2, 3 palabras es una mentira, es un engaño. Hay gente, hermana, atado al mal carácter. Hay gente que usted no la puede ni ver, no la puede ni hablar. Hay gente que es incorregible. Mientras usted la aplaude, mientras usted lo alaba, es un santo, pero el día que usted le corrige, le señala el pecado, la persona se transforma. Hay gente así. Hay gente en las iglesias, tristemente lo tengo que decir, atada a los vicios, atada al alcohol, atada al cigarrillo. En estos días alguien de la iglesia, de nuestra iglesia, vino y me dijo, pastor, necesito hablar con usted, es algo urgente. Y cuando se sentó prácticamente llorando, me confesó, me dijo, pastor, no puedo dejar de fumar. Es un cristiano de años, no puedo dejar el cigarrillo, ore por mí, haga algo por mi vida. Hermano, hay gente muchas veces dentro de la iglesia atada a la fornicación, atada al adulterio. Muchas veces decimos, no, eso es afuera, pastor. Sí, la verdad que sí, pero también dentro de nuestras iglesias, la gente que nos escucha por la radio. Yo quiero decirte cuántos pecados no los atan. Gente, hermano, que no puede dejar de consumir. ¿Sabe? El flagelo de la droga es tan terrible en todos los barrios. Nosotros estamos en Limache. Limache es una de las zonas más afectadas. En Limache hay como 13 etapas en todo el barrio. En cada etapa usted tiene una patota. Y una se pelea contra la otra, ataduras por donde usted la mire. Pero gloria a Dios que dice la Biblia que el Cristo bendito de la gloria vino a deshacer toda obra del diablo. Y yo creo que la unción, el poder de Dios está en esta mañana para liberar y romper toda cautividad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo quiero en esta mañana rápidamente darte 3 principios para ser libre según este pasaje, de aquellas ataduras que humanamente no podemos dejarla. La primera se encuentra en el versículo 19. El apóstol dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El primer principio, hermano, para ser libre de una atadura es reconocer que yo tengo un problema. El apóstol Pablo, hermano, no era cualquier cosa, era el apóstol Pablo. Era un hombre tremendo de Dios, era un hombre de autoridad, era un hombre que establecía el reino de Dios en la tierra donde él fuera. Es el hombre que fue llevado al tercer cielo. Recibió revelaciones como ningún otro hombre. Aún más el mismo apóstol Pedro dice, hablando del apóstol Pablo, que hay muchas cosas de él que eran difíciles de entenderla, porque ellos no habían recibido el grado de revelación que sí había recibido el apóstol Pablo. Y él era un hombre que, entre comillas, él podría haber dicho, no, yo no me voy de alguna manera a arruinar, a ensuciar mi ministerio, reconociendo mi pecado. Esto me puede hacer quedar mal delante de la gente, pero sabe que él dejó todas esas cosas de lado
Y él dijo, a pesar de ser lo que soy, yo reconozco que tengo algo en mi vida que no está bien. El primer paso a la liberación es que tú reconozcas tu pecado. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy en día, hermano, hacemos todo lo contrario. Encubrimos el pecado. Mientras el pastor no lo sepa, mientras el líder no lo sepa, mejor. No, me da vergüenza. No, yo confesarle al pastor que estoy atado al cigarrillo. Yo confesarle al pastor que tengo una atadura, que no puedo dejar de mentir. Hermano, ¿sabe cuántos jóvenes Dios nos ha permitido ministrar dentro de las iglesias atado a la pornografía? Y alguien decir, no, yo reconocer eso, no, por Dios. Pero tú tienes que entender que es el primer paso hacia tu liberación. Toda persona que reconozca su pecado, gran parte de la liberación ya la tienes. Cuando en el libro de Isaías, el capítulo 6, no lo busque por una cuestión de tiempo, si quiere buscarlo, hágalo. Cuando vemos el llamamiento del profeta, dice la Biblia que cuando él ve al Señor sentado en la gloria y ve los serafines que daban vuelta por el altar diciendo santo, 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 dice la Biblia que cuando él ve esa escena, ese cuadro, él dice esto: ay de mí que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que de igual manera tiene labios inmundos. ¿Sabe lo que hace Isaías? Reconoce su pecado, no lo encubre. Él cuando ve la santidad de Dios y se ve a él mismo, él reconoce su pecado, no lo encubre. Y por ende dice la Biblia que viene uno de los serafines, agarra un carbón encendido del altar y se lo estampa en la boca y le dice: he aquí es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Mira, iglesia, si tú puedes hacer lo mismo en esta mañana, no encubres tu pecado, confiesas tu pecado delante de Dios, hay un carbón encendido en el altar de Dios que va a ser estampado en tu vida. Tu pecado va a ser limpio y tu culpa va a ser quitada en esta mañana. Pero tienes que confesar. Vaya a Génesis rapidito, por favor, el capítulo 32. El libro de Génesis. Versículo 27. Esta es la famosa historia de Jacob, cuando lucha con el ángel en Peniel por una bendición. Y me llama mucho la atención la pregunta que el ángel le hace. Fíjese lo que el Señor le pregunta, manifestado en forma de ángel en el versículo 27 del 32. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Dios le hace esta pregunta a Jacob. Y la pregunta que nos hacemos: ¿acaso Dios no sabía el nombre de Jacob? ¿Acaso Dios no sabía que él se llamaba Jacob? Claro que sí. Dios es omnisciente y Él conoce y sabe todas las cosas. No solo sabía que Él era Jacob, sabía su edad, sabía quién eran los miembros de su familia, sabía cuándo había nacido. Dios sabía cuándo Él se iba a morir, de la forma que se iba a morir. Dios lo sabía todo. Pero entonces, ¿por qué le pregunta el nombre? ¿Sabe por qué le pregunta el nombre? Porque es una forma de que Él reconozca algo. Es lo que le pasó a Adán y Eva cuando Dios le dice: ¿quién te dijo tal cosa? Dios lo sabía que había sido la serpiente, pero la pregunta era para confrontarlos en esa situación. Dios le pregunta: ¿cuál es tu nombre? No porque Dios no supiera, sino porque Él lo quería confrontar. En la cultura judía, el nombre determina mucho lo que la persona iba a hacer. Jacob significa engañador, traicionero, el que va siempre por izquierda. En otras palabras, lo que Dios le estaba preguntando a Jacob es: ¿quién eres tú, Jacob?
Dios no le preguntaba su nombre, sino quién eres tú en realidad. Y sabe que él no escondió lo que él era. Él podría haber dicho, yo soy el siervo de Dios, yo soy el hijo de tu siervo, yo vengo de la descendencia de Abraham. Cosas que eran verdades, pero él dijo, yo soy Jacob, yo soy el engañador, yo soy el traicionero, yo soy el que siempre anda por la izquierda. Y mire lo que Dios le responde después que él reconoce lo que él era. Versículo 28, y el varón, o sea Dios mismo, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa Padre enaltecido. Porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Mire qué tremendo. Después que este hombre reconoce quién él era, Dios le cambia el nombre. Viene la transformación, viene la liberación. Dios quiere hacer lo mismo con muchos de ustedes en esta mañana. Dios quiere cambiarte el nombre. No sé con qué nombre has venido. A lo mejor de mentiroso, a lo mejor de engañador, a lo mejor de traicionero. No lo sé. Pero yo creo que Dios quiere cambiarte el nombre y que salgas con un nombre distinto en esta mañana. Pero al igual que Jacob, debes reconocer tu condición. Vuelva a Romanos, por favor, capítulo 7. Primer paso hacia la liberación es reconocer, hermano, el pecado. El segundo paso se encuentra en el versículo 24, dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabe que nadie que está contento con la vida que está llevando hace esta expresión, miserable de mí. Nadie que se siente satisfecho, se siente complacido con la vida que está llevando, expresa estas palabras. Esta expresión de estas palabras habla de alguien que estaba incómodo con su vida. Alguien que estaba en cierta manera entristecido. Alguien que no se sentía a gusto con la vida que estaba llevando. Y sabe, hermano, que yo veo que a mucha gente le pasa lo mismo. Hay gente que no está a gusto con lo que está llevando. Hay gente que, al igual que el apóstol Pablo, se sienten de igual manera. A pesar de que Cristo ya pagó todo lo que pagó, Cristo nos bendijo con todos los que nos tenía que bendecir. Pero muchas veces por la vida pecaminosa que estamos llevando, nos sentimos igual que el apóstol Pablo, como miserables. Y sabe que yo siempre digo esto, si tú te sientes mal, pero no haces nada para cambiar las cosas, tu sentimiento de miseria no sirve para nada. Sabe que el arrepentimiento consta previamente del remordimiento. Remordimiento es pesar por el pecado. Y el remordimiento que te lleva al arrepentimiento es saludable. Pero el remordimiento que te lleva a la depresión, a la tristeza, no es de Dios. Y sabe que yo veo que hay gente que vive constantemente remordiéndose por las cosas que hace, pero no toma una actitud de cambio. Sabe que hay gente que es tolerante con su pecado. Por eso es que el segundo paso para ser libre de una atadura es ser intolerantes con el pecado. Nuestro gran problema es que, hermanos, vivimos llorando por las cosas que nos pasan, pero no cambio de actitud. Y lo peor que nos puede pasar es creyendo que haciendo las mismas cosas, las cosas van a cambiar. No se engañe. Si vivimos llorando por el pecado, pero usted no toma una actitud de cambio, de levantarse, de tomar nueva fuerza, de luchar para que la liberación venga sobre su vida, usted toda la vida se la va a pasar llorando, pero no va a pasar nada. Tenemos que dejar de ser tolerantes con el pecado. Tenemos que dejar de ser tolerantes con el pecado. En el libro de Hechos nos cuenta la Biblia una historia
que dice que en un momento el apóstol Pablo llega a una ciudad donde le sale una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer, al apóstol y a un grupo de hombres de Dios que estaban con él, dice que ella los alababa entre comillas, diciendo: acá están los siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Era una verdad, pero la motivación no era decir la verdad, la motivación en realidad era burlarse de ellos. Y lo que a mí más me sorprende, hermano, que la Biblia dice que esto lo hizo por muchos días. No lo hizo un día, lo hizo por muchos días. Hasta que llega un momento que el apóstol Pablo se cansa de esa situación, reprende el espíritu de adivinación y la mujer es libre. Ahora, lo que yo quiero llegar, la Biblia no dice la razón de por qué el apóstol permitió que por tanto tiempo esta mujer se burlara de ellos. No lo dice. Y por ende uno no puede asegurar lo que la Biblia no dice. Pero sí yo veo que hubo de parte de él una tolerancia. Y esa tolerancia le permitió al demonio que él continuara obrando en esa mujer. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando yo soy tolerante con lo que me está atando, yo estoy dando rienda suelta y libertad para que eso continúe obrando libremente en mi vida. Pero gloria a Dios que en un momento el apóstol dijo: basta, hasta acá llegaste, hasta acá llegó mi tolerancia, te di tu tiempo para que te arrepientas y no te arrepentiste, pero ahora ejerzo el poder y la autoridad que Dios me dio y en el nombre de Jesús te echo fuera. Iglesia de Cristo, el mismo poder está en ti. Deja de ser tolerante con tu pecado, toma autoridad en el nombre que es sobre todo nombre y saca afuera lo que no es de Dios. Primera de Samuel, por favor, vaya rapidito, porque el tiempo es bien tirano. Primera de Samuel, capítulo 17, es la famosa historia de David y Goliat, una historia súper conocida. ¿Quién no la conoce aún? Gente que nunca tuvo la bendición de tener una Biblia en su mano y mucho menos leerla, conoce esta historia. Acá vemos la historia cuando Goliat desafía al pueblo, y no solo lo desafía, sino que de alguna manera lo humilla constantemente al pueblo. Pero lo que más me impacta, hermano, es lo que dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Fíjese cuánto tiempo este grandote humilló al pueblo de Dios, diciéndole: uno solo le pido para que pelee conmigo. No le pido el ejército, le pido un solo valiente que tenga los pantalones bien puestos. Supuestamente ustedes son el ejército de Dios. Bueno, demuéstremelo. Uno solo le pido que se levante y pelee conmigo. Dice la Biblia que lo hizo por 40 días. ¿Se imagina que alguien, hermano, te humille tanto tiempo? Mire, yo cuando estaba en el mundo, yo era muy flaquito, muy delgadito. Ahora soy un poquito menos. Pero a pesar de ser muy flaquito, hermano, era muy orgulloso. Y a mí nadie me iba a venir así nomás, como vulgarmente decimos, a tirarnos la bronca o a mojarnos la oreja. No, a la primera saltaba, hermano, así sea, mire, el grandote que sea. Porque el orgullo nos lleva a reaccionar de esa manera. Pero mire este ejército, 40 días permitiendo que un incircunciso los humillara. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque fueron tolerantes. Fueron tolerantes a esa situación. Permitieron que un gigante los humillara por tanto tiempo.
Y eso es lo que a veces nos pasa. Hay gigantes en nuestras vidas que nos atan, nos esclavizan. ¿Y sabe por qué pasa tanto tiempo? Y ellos siguen ahí burlándose de nosotros porque somos tolerantes con ellos. Pero gloria a Dios que ese mismo día apareció un chiquitito de aproximadamente 17 años, cara y lindo, pero lleno de la presencia y el poder de Dios. Y dijo, yo voy a ir a pelear con él. Y sabe que le dijo Saúl, tú no podrás porque eres chiquito, jovencito. Él es varón de guerra desde su juventud. No, Señor, no me menosprecie. Soy un hombre de Dios que en un momento yo mismo maté a león, maté oso, y el poder de Dios que obró en esa oportunidad obrará también ahora. Y cuando se presentó delante del grandote, le dijo Goliat, hoy corto tu cabeza, le doy de comer el cuerpo tuyo y el de todos tus ejércitos a las aves y a las bestias del campo. Hermano, hermana amada del Señor, eso es lo que tienes que hacer en esta mañana, levantarte con un espíritu de David, un espíritu de victoria, un espíritu de poder, cortarle la cabeza a ese enemigo que te ata, que te esclaviza, en el nombre de Cristo. Dios te dio poder y autoridad para hacerlo. Y termino con el último principio, Romanos 7. Yo voy a pedirle que un joven o un niño, el más flaquito, el más chiquito, el más delgadito, pase a este lugar, por favor. Cualquiera. En el versículo 24, el apóstol hace una pregunta y dice, miserable de mí. O hace una expresión y luego una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Alguien que pueda pasar? ¿Sí? Si no hacemos como en el colegio, ¿vio? ¿Quién quiere pasar a dar la lección? ¿Sí? Alguien más chiquitito, porque lo tengo que alzar por eso. ¿Sí? Le iba a pedir a nuestro hermano ahí Luis Herrera que nos dé una mano, pero se complica. ¿Sí? Alguien bien chiquitito. ¿Sí? Si no, que pasa vos. Sí, vos, vení. Vení rapidito, rapidito. Si me bajo abajo, ¿se va a acoplar? No, bien. Escuche. Vení. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? A la iglesia que estaba en Roma. Y el ejército romano era un ejército, porque Hechos 8:1 dice que vino una persecución sobre la iglesia y la iglesia fue esparcida y de esa manera predicaban el evangelio. Y cuando viene esta persecución, lo que el ejército romano hacía antes de matar a un cristiano, lo torturaban de muchas maneras, porque la intención de ellos era que ellos abortaran su fe. Y le daban la posibilidad de que hicieran, negando a Cristo y reconociendo a César como el Kyrios, el Señor, el Dios del universo. Y para eso lo torturaban. Y sabe que, si bien la Biblia no habla de esto, pero hay libros históricos que nos cuentan de esto. Hay un escritor muy conocido llamado Josefo, él escribe, entre otras cosas, de estas cosas. Y el pueblo romano, cuando tomaba a un cristiano, y el apóstol Pablo le escribe a Roma, o sea que ellos sabían bien de esto, cuando tomaban a un cristiano lo torturaban de muchas maneras. Una de las formas que dice la Biblia era que lo ataban de sus miembros, sus brazos, sus piernas, y eran tirados por caballos, eran tirados por toros y sus cuerpos se desprendían. También cuenta que dice que cuando uno iba entrando a la ciudad de Roma veía grandes antorchas que iluminaban el camino y los que iban decían, wow, qué tremendas luces. Pero a medida que se acercaban se daban cuenta que eran cuerpos humanos
que habían sido prendidos y no se consumían porque previamente habían sido bañados de una brea como un alquitrán que no permitía que se consumieran. Pero la cuestión es que los cristianos morían quemados vivos. Pero había una tortura que es la que el apóstol Pablo habla en el versículo 24. Y esta tortura consistía en lo siguiente: cuando un cuerpo moría, lo que los romanos hacían era el cuerpo muerto lo cargaban encima de un cristiano. Te vas a subir a cococho arriba mío. ¿Sí? Pegue un brinco. Fuerte, fuerte. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Sí? Estoy en ayuno. Fuerte, fuerte, abrázame. ¿Sí? Hacé de cuenta que estás muerto. Bien. Aunque tiene máscara de vivo que... Bien. Escuchen. La cuestión es que cuando... Subite, abrázame fuerte, fuerte. ¿Sí? Fuerte, fuerte. Bien. Escuchen. Cuando un cuerpo o un cristiano lo querían torturar, le ponían un cuerpo. Ahora sí. Está bien, hermano. Gracias. Cargaban el cuerpo de muerte sobre el cuerpo del cristiano. Y el cristiano andaba, hermano, por toda la ciudad. Y el cuerpo, a medida que pasaban los días, se iba descomponiendo. Y la pudredumbre que este cuerpo tenía se la transmitía al cristiano vivo. Y el cristiano se terminaba muriendo en vida. Ahora, el cristiano andaba por la ciudad expresando esto: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Él andaba por la ciudad diciendo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Es la frase que el apóstol Pablo utiliza. Y sabe que él andaba todo el día así, hasta que llegaba un momento que él se acordaba. Gracias. Él andaba todo el día con el cuerpo de muerte, gritando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que él se acordaba que había una sola persona en Roma que lo podía liberar. Y él decía: que ando perdiendo el tiempo buscando gente que no me puede liberar. Tengo que ir a la fuente que me puede traer la liberación. Y esa persona era el centurión. Era una persona de alto rango dentro de los romanos. Entonces él iba y se humillaba al extremo delante del centurión para que la mano de Dios o el favor, del centurión viniera y lo liberara. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 24 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol le trae la representación de lo que ellos sabían. Y el apóstol le dice esto: al igual como ustedes vieron con sus propios ojos, cuando muchos de sus familiares fueron torturados, ustedes vieron cómo cargaban un cuerpo de muerte y cómo andaban implorando misericordia por todos lados y no encontraron a nadie que tuviera el poder de librarlo, excepto cuando entendieron que había uno solo llamado centurión, y cuando iban y se humillaban, por misericordia a veces lo dejaba libre. El apóstol Pablo dice: de igual manera, espiritualmente hablando, toda persona que no es libre de la atadura que tiene está cargando un cuerpo de muerte, que si no te lo sacas, tarde o temprano te va a arruinar, tarde o temprano te va a destruir. Pero el apóstol dice: pero no te olvides que hay uno solo que te puede librar. Hay uno que murió y resucitó al tercer día con todo poder y autoridad, y Él puede liberarte, Él puede hacerte libre. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres.
Aleluya. Por eso es que el tercer paso, hermano, es humillarte delante de Él. ¿Sabe cuántas veces hemos escuchado dentro de las iglesias que Dios tiene el poder para liberarnos? Pero eso no se ha manifestado porque no hemos tenido una actitud de humillación. Yo puedo llorar, pero no humillarme. Porque puedo llorar de tristeza, puedo llorar de agonía. Pero muy pocas veces lloramos por humillación. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y el versículo siguiente dice: echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando la Biblia habla de exaltación en ese contexto, habla de que el poder de Dios venga para suplir aquello por lo cual tú estás afanado. Por eso dice: echando toda vuestra ansiedad delante de Él. Cuando tú te humillas, el poder de Cristo viene sobre tu vida para liberarte, para bendecirte, para sanarte, para restaurarte, para hacer cuanto tú estás necesitando. Pero tenemos que humillarnos. La humillación, hermano, literalmente mueve la mano, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Vemos al profeta, y con esto termino, al profeta yendo a anunciarle al rey una palabra de Dios, y le dice: rey, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. No era la palabra del médico, era la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que este rey, apenas sale el profeta de anunciarle la palabra, él se humilla delante de Dios. Y el Dios de los cielos ve la humillación del rey. Y no estaba el profeta terminando de salir del palacio que Dios le vuelve a hablar y le dice: ve nuevamente al rey, porque tengo otra palabra para él. Y cuando el profeta vuelve al rey, le dice: por cuanto se humilló tu corazón delante de Dios, Él añade 15 años más de vida para ti. Yo te aseguro, iglesia, que si tú aprendes a humillarte a la cruz de Cristo todos los días, la mano poderosa de Dios vendrá sobre tu vida. No solo para liberarte, no solo para romper cadenas y ataduras que hayan en tu vida, sino que la mano de Dios va a venir para sanarte, va a venir para restaurarte, va a venir para prosperarte, va a venir para que humanamente aquello que tú no puedes hacer, Él lo haga por ti. Por eso es que humíllate delante de Dios, y a su tiempo nuestro Padre bueno, amoroso y poderoso, Él te va a exaltar. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Quiero terminar orando, hermanos. Gloria a Dios. Yo simplemente quiero que hagamos algo, unos minutos. No le voy a pedir que pase. Sé que tenemos la cena del Señor. Pero yo simplemente quiero hacer algo. Quiero que aquellos hermanos, y este es un acto de humildad, aquellos que reconocen en su corazón y dicen: pastor, yo tengo algo que cambiar. No estoy diciendo aquellos que reconocen que son pecadores, porque todos lo somos. Todos lo somos, absolutamente todos. Pero aquellos que reconocen y dicen: sí, hay algo que me gobierna. A lo mejor para ti es insignificante, pero te gobierna. Puede ser la mentira, puede ser el mal carácter, puede ser algún vicio. Sea lo que sea, yo te pido que con toda humildad, reconociendo
Porque el primer paso es el reconocimiento, y en señal también de humillación delante de Dios levantes tu mano. Y yo quiero orar en esta mañana por ti. Y si alguien, con mucho respeto, especialmente si es hombre hacia una mujer, preferentemente que los hombres oren por los hombres y mujeres por mujeres. Con mucho respeto, si alguien quiere acercarse a esas manos y orar, también puede hacerlo. Y yo voy a orar, y yo también tengo que levantar mi mano porque también tengo mis cosas. Dios vino, hermano, para hacernos libres por completo. Y en este manual tan poderoso están todo lo que tú necesitas para que el poder de la cruz se nos revele y la liberación venga sobre nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por estas manos levantadas, señal de humildad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra poderosa que nos edifica, Señor. Como decía hace un momento tu siervo, Señor, todo lo que recibimos, lo recibimos por tu palabra. La sanidad, la prosperidad, Señor, los cambios, las transformaciones, aún la liberación en nuestra vida viene por tu palabra que es fuente de vida, Señor. Agua bendita de Dios que es derramada sobre nuestras vidas para el perdón de los pecados, Señor. Oh Padre, tu palabra declara de ella misma que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra tiene el poder de transformar una vida. Tu palabra tiene el poder que millones de libros que se han escrito no lo tienen, porque es palabra del Dios vivo. Es la palabra creativa que en Génesis hizo los cielos y la tierra, los mares, los peces. Es la misma palabra que tiene el mismo poder, que tú la has encapsulado en este libro llamado la Biblia. Y cuando la abrimos, ella se nos revela y ella hace lo que humanamente nosotros no podemos hacer. Padre, yo pido que el poder de tu palabra, el poder de la cruz, el poder de la resurrección, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, sentándolo a la diestra del Dios Padre, Señor, venga en esta hora sobre nuestras vidas, Padre, y tú rompas toda cadena, Dios. Rompas toda atadura, Padre, que aún nos ata. Toda obra de pecado, toda obra, Señor, que aún se manifiesta dentro tuyo y que no es de tu reino, que en esta mañana tú rompas, Dios. Oh, Ebra Cabra Sopra Candarama. Que tu poder venga, Dios. Que tu poder venga, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos siempre a reconocer. Ayúdanos a ser humildes, a no encubrir nuestro pecado. Señor, trae en esta mañana convicción de pecado aún en aquellos que todavía no han reconocido su pecado. Señor, danos la fuerza en esta mañana para levantarnos, Señor, y dejar de ser tolerantes, dejar de ser pasivos. Oh Padre, en muchos el pecado se ha acomodado por años, Dios. Pero yo te doy gracias porque creo que tú levantas en este día una generación de David. Gente, hombres y mujeres de Dios que se levanta con un espíritu distinto para raer de la tierra todo aquello que no es de tu reino, todo aquello que no te glorifica, Dios. Y yo te doy gracias por Cristo Jesús. Gracias por el Hijo, porque si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está el poder de la resurrección. Él tiene el poder de romper cadenas y ataduras. Dice tu palabra que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo que pueda haber en nuestras vidas.
En esta mañana, Señor, nos humillamos como pueblo tuyo delante de tu altar, delante tuyo, reconociendo nuestro pecado y pidiendo que el poder de lo alto, Señor, se manifieste en nuestras vidas, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura, rompiendo todo aquello que no es de tu reino, Dios. Gracias, Padre. Te damos toda gloria, toda honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos.